Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su interés, por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que venimos organizando conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín desde hace algún tiempo, ¿no? Antes de empezar con la conferencia como tal, les recuerdo, estamos en términos semestrales lentamente terminando este semestre y les recuerdo y los invito a la próxima conferencia que va a ser el 18 de mayo por parte del doctor Sergio Martínez Rivera y Mónica Cinco sobre diálogos sobre los espacios chinas en la Ciudad de México, el caso de la colonia Viaducto Piedad, ¿no? Los invito mucho, por cierto, les recuerdo, está abierta la convocatoria para el programa de becas del CECHIMEX que termina en prácticamente un mes, así es que bueno, les estaría muy agradecidos por considerar participar y por la difusión. Y por cierto, también está abierta la convocatoria para el curso Entendiendo a China 2022 que venimos impartiendo con el Colegio de México desde 2017. Creo que es una gran oportunidad de conocer de viva voz a un grupo de analistas, expertos, funcionarios, académicos, su análisis sobre China. 10 sábados, empezamos en agosto, 10 sábados durante 4 horas, cada sábado con un trabajo sencillo final, ¿no? En fin, el día de hoy, pues muy contentos de contar con el doctor Willy Alfaro. Yo les recuerdo, el doctor es director de la División de Examen de Políticas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Es un economista boliviano con posgrado en econometría por la Universidad de Ginebra y en fin, con una larga trayectoria en la OMC en diversas funciones, ¿no? Ha sido también docente investigador en la Universidad de Ginebra, ¿no? Entonces, muy contento con tener con nosotros a Willy a 7 horas de la Ciudad de México. Ojo, hay gente de muchos lugares de América Latina, etcétera, así es que bueno, lo bueno y lo malo del Zoom y de estos nuevos medios es que, bueno, los usos horarios pues se confunden, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy bienvenido, Willy, muy agradecido por tu tiempo, muy interesados en tu opinión, tu análisis. Yo creo que hay todo un grupo de colegas, estudiantes, en fin, que conocemos estos exámenes particularmente con respecto a China por parte de la OMC desde hace mucho tiempo. Así es que, bueno, es un honor, un placer contar contigo. Gracias por tu tiempo de antemano, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de charlas. Es realmente una gran oportunidad para mí de poder dirigirme a esta audiencia y, por supuesto, tener la oportunidad de hablar el español, mi lengua materna, algo que no lo hago muy frecuentemente. Entonces, es un placer. Luego empezaré a compartir la pantalla para más o menos dar una estructura a la presentación que pensaba hacer. La idea es hablarles a ustedes sobre la política comercial de China bajo la lupa de la OMC. Ustedes comprenderán que es algunos temas que son sensibles o un poco delicados. Entonces, hablaré con ustedes abiertamente. Y si me reportan en la prensa, lo negaré. Entonces, eso me dará la oportunidad de ser un poco Ana, ¿no les más moviste algo? Hablar de la política comercial de China en la OMC es un tema muy vasto. Se podría tocar muchos ángulos. En realidad, lo que pienso hacer es tomar un elemento de lo que es la OMC. Ustedes deben conocer muy bien las principales funciones de esta organización, que es negociaciones comerciales. Se puede decir mucho
sobre la actitud o el rol de China en las negociaciones comerciales. Segundo, gran función de la organización es la resolución de conflictos comerciales. Igualmente se puede decir mucho sobre China y los conflictos comerciales en la OMC. Y la tercera gran función de esta organización es la transparencia. Y es ahí donde yo quisiera presentarles un poco. Entonces empiezo a compartir la pantalla. Lo que quiero hacerles es tal vez muy brevemente hablarles de lo que es. Espero que estén viendo la pantalla. Se ve, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ok. Ahí hay algún fantasma. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Perfectamente, gracias. Entonces, estamos ahí. La estructura de la presentación es, primero, muy brevemente les hablaré sobre lo que es el mecanismo de examen de políticas comerciales para situar un poco de lo que se ha hecho en este ejercicio. Tenemos ciertas limitaciones, tenemos mucha flexibilidad, pero quisiera hablarles sobre eso. Luego, el segundo tema será resumirles muy brevemente cómo fue evaluado últimamente el conjunto de las políticas comerciales de China por los miembros del OMC. Este es un trabajo es un desafío en realidad, porque resulta casi imposible resumir todas las políticas comerciales de China en unos 15 o 20 minutos, pero trataré de hacerlo sobre todo en base a cuáles fueron los principales comentarios o críticas de los países miembros en lo que se refiere a la política comercial de China, y trataré de dejarles un tiempo para preguntas y respuestas, que seguramente es algo más interesante para ustedes. Ahora, a riesgo de tal vez aburrir a alguno de ustedes que ya conoce lo que es el mecanismo de examen de políticas comerciales, decirles simplemente a la audiencia que esto no es algo nuevo. Fue establecido ya en tiempos del GATT, en 1989 en realidad. Es un mecanismo que está consolidado y muy sólido en el funcionamiento de la OMC como uno de los pilares fundamentales que busca principalmente mejorar la transparencia de lo que son las políticas comerciales. Estos exámenes no son realizados por funcionarios de la Secretaría de la OMC. Estos exámenes o revisiones, algunos prefieren llamarlos revisiones, son realizados por los países miembros. Todos los países miembros tienen derecho a criticar sobre la base de los informes que se realiza, y al mismo tiempo todos los países miembros del OMC están obligados a someterse a este ejercicio con distinta frecuencia, porque no podemos concebir que la política comercial de un gran bloque como la Unión Europea tenga el mismo peso o impacto en los flujos comerciales que la política comercial de un país más pequeño, como Bolivia, tomaré el propio mío. Entonces, la frecuencia de los exámenes de estos miembros del OMC es distinta, algo que se tiene que indicar muy directamente es lo que no podemos hacer. Les había dicho que tenemos flexibilidad en la cobertura de temas, pero tenemos limitaciones. No es un ejercicio jurídico. Es decir, nosotros como funcionarios de la Secretaría del OMC no podemos emitir un juicio sobre la compatibilidad de las medidas o prácticas comerciales de los países miembros con relación a los compromisos que ellos tienen en la OMC. Es decir, no es un ejercicio jurídico, no puede ser utilizado como base para hacer cumplir las obligaciones ante la OMC ni para iniciar casos de controversia. La información que vayamos a proporcionar en estos informes no puede ser considerado como un elemento que vaya a ser utilizado para los casos de paneles de controversia. Y finalmente, de este ejercicio no puede resultar ninguna nueva disciplina u obligación para los miembros. Ahora, eso es algo muy claro, que limitaciones que nos dieron los países miembros, bajo las cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Esencialmente es, cuando nos fijamos a una política comercial, nos preguntamos y decimos, ¿qué es? ¿Qué es eso?
Tenemos que describir, por ejemplo, una ley que exija unas licencias de importación para ciertos productos. Tenemos que describir cómo se aplica, qué es. Ese es el primer elemento. Luego tenemos que explicar por qué se utiliza eso, cuál es el objetivo de ese tipo de medida, de ese tipo de políticas. Y finalmente tenemos que darle un poquito el análisis económico y decir, ¿ese tipo de medida está cumpliendo los objetivos planteados? O si hay algunas otras prácticas comerciales que podrían cumplir el mismo objetivo a menor costo. Ahí se realiza, tratamos de hacer una especie de análisis costo-beneficio, que no gusta a muchos de los países miembros, pero es algo que nos interesa. Estos exámenes, como les dije, son realizados por los países miembros, todos los países miembros de la OMC, sobre la base de 2 informes. Uno es ese informe completo, extenso, que realizan funcionarios de la OMC, lo que llamamos el informe de la Secretaría, que se lo hace bajo nuestra entera responsabilidad. No es un documento negociado. Tenemos que mantener nuestra independencia para poder ser claros, completos, no diré críticos, pero proporcionar todos los hechos de una manera factual. Ahora, ese informe de la Secretaría del OMC está completado con un informe del gobierno, que no se trata de replicar la misma información o tampoco se trata de justificar lo que ponemos. Es más bien un documento más corto, una especie de declaración de política que mira hacia adelante. El informe del secretariado mira lo que sucedió desde el anterior examen hasta ahora, cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las innovaciones en términos de política comercial, y el informe de gobierno da una perspectiva hacia el futuro. Y obviamente esos 2 informes son completados con las intervenciones de los miembros, que hacen preguntas, muchas preguntas, ya sea por escrito antes del examen o durante el examen oralmente, y las respuestas que tienen que ser proporcionadas por el miembro que está siendo examinado. Ahora, tenemos un cierto calendario que permite justamente a los países miembros analizar los informes, recopilar preguntas, inquietudes de sus sectores privados y de hacerlas con cierta antelación de manera a dar por lo menos unas 2 semanas antes de la reunión para que el país sujeto a esta revisión prepare las respuestas. Ahora, estas reuniones terminan con una conclusión del presidente. Nuevamente, esas conclusiones del presidente no es un documento negociado, es un documento que nosotros, funcionarios de la OMC, reflejamos, la hacemos con nuestra independencia y la preparamos para el presidente del órgano de examen de políticas comerciales. Estas conclusiones son muy importantes porque son el documento escrito que deja plasmado cuáles son las inquietudes principales que han sido reflejadas por los países miembros y es una guía para realizar el próximo examen. Como les dije, son exámenes regulares. Cuando se empieza el trabajo de colectar información y empezar a analizar las políticas comerciales, el punto de partida es ese documento, las conclusiones del presidente. Ahora, eso fue muy brevemente para decirles cómo funciona este mecanismo. Ahora me iré al examen de la política comercial de China. Como les decía, es imposible resumir en unos cuantos minutos toda la información que se ve plasmada en el informe de la Secretaría de la OMC sobre la política comercial de China. Son alrededor de 200 páginas. Muy difícil hacer un resumen. Trataré de reflejar algunos elementos de mayor interés. También es imposible hacer un resumen sobre el número de preguntas que hicieron los miembros a China en su último examen. Alrededor de 1,600 preguntas. Ese fue un récord de preguntas. Estados Unidos también recibe, pero China por el momento puede cambiar. Por el momento tiene el récord de haber recibido 1,600 preguntas, las cuales fueron respondidas por China. Requirió mucho trabajo, pero lo hicieron. Ahora,
El último examen de la política comercial de China tuvo lugar en octubre del 2021. Tuvo lugar coincidentemente 20 años después de la accesión de China al OMC. Este examen tiene una relevancia política, a tal punto que el jefe de la delegación fue el mismo ministro de Comercio, señor Wang Wentao, que dirigió a su equipo. Eso le dio mucha relevancia. Y el interés fue que el propio ministro pudo escuchar todos los comentarios de los países miembros. Algunos fueron de positivos, otros fueron críticas, pero estuvo ahí y fue una oportunidad excelente para que él escuche directamente lo que tienen que decir lo que dijeron los miembros. Tuvimos un ponente que fue la embajadora de África del Sur, que hace un poco más un análisis independiente, no representando a su país, pero ayuda a la dinámica de la presentación de los países miembros. Vale recalcar que este fue el octavo examen de China. Fue el octavo examen. El anterior fue hecho en el 2018. Tal vez se fijarán ustedes que la frecuencia cambió. Al principio era cada 2 años, 2006, 2008, 2010, 2012, 14, 16 y 18, y ahora fue 2021. Eso no es accidental, es porque la frecuencia para todos los países miembros de la OMC fue cambiada, fue alargada un poco para dar posibilidad de examinar a todos ellos. ¿Qué dijeron los países miembros en esa reunión? Obviamente primero hacen intervenciones de orden general, reconocieron que la economía china continuó un crecimiento considerable pese al impacto de la pandemia. La economía china aún creció con un 2.3% en el 2020 y continúa en el 2021. Es algo que los países miembros aplaudieron. Notaron que el crecimiento económico chino continuaba siendo un motor para el crecimiento económico mundial. Muchos países beneficiaron de ese crecimiento chino para poder continuar en su vía de crecimiento. Y los miembros también acogieron con beneplácito el compromiso declarado de China de continuar con su liberación comercial. En este tipo de intervenciones, los miembros siempre tratan de equilibrar. Por un lado, empiezan con los aspectos positivos y después llegan a las partes críticas. Y ustedes los verán en las próximas presentaciones, la parte más crítica. Entonces, los países miembros resaltaron el entorno económico de China, el crecimiento económico y sobre todo el hecho de que ese rápido desarrollo económico, gracias a reformas orientadas al mercado, permitieron a China sacar cientos de millones de gente de la pobreza. Es algo que todos los países miembros que tomaron la palabra en las reuniones lo resaltaron mucho. Al mismo tiempo, felicitaron a China por su participación en la OMC. China es un participante muy activo en las negociaciones, en las actividades de los comités regulares de la OMC y contribuye al accionar de estos comités. Sin embargo, los miembros instaron a China a que asuma una mayor responsabilidad, que esté en acorde con su peso comercial. Si nos fijamos los datos de comercio, China es ahora el mayor exportador mundial de mercancías. Entonces tiene que asumir, no diré tiene que asumir, los países miembros llamaron a China a que asuma una mayor responsabilidad en los trabajos del OMC. Otro tema que llamó la atención a los países miembros son los acuerdos comerciales regionales de China y que tiene una creciente red de acuerdos de libre comercio. China en ese entonces tenía 19 acuerdos de comercio regional con 26 países. El último que fue firmado fue con Suiza. Es decir, es algo que no es únicamente
característica de China. En realidad, todos los países miembros de la OMC tienen acuerdos comerciales regionales con unos con otros. A tal punto que algunas veces la definición de lo que es regional ya es un poco superflua. Ahora, yendo más a fondo a lo que son las prácticas comerciales per se, los miembros se fijaron en los aranceles que aplica China a las importaciones. En realidad, y nuestros informes lo han demostrado, China ha liberalizado gradualmente sus aranceles. El promedio simple arancelario, lo que llamamos la nación más favorecida, el que aplica a todos, ha disminuido. En el momento de su adhesión al OMC, ese promedio simple estaba alrededor de 15.6% y ese ha ido disminuyendo. 9.8 en el 2017 y verán ustedes que en el 2021 aún más abajo, 7.1%. Entonces ha habido una reducción del arancel aplicado y es algo que los miembros lo aplaudieron. Ha sido en realidad una reducción arancelaria unilateral, no es un resultado de una negociación. Y eso lo aplica a una amplia gama de productos y al mismo tiempo otorga preferencias arancelarias a los países menos adelantados. Ahora, no es suficiente, eso es lo que consideraron los países. Instaron a China a que continúe con la reducción arancelaria, en particular sobre los productos agrícolas, para los cuales ellos consideran que esos aranceles son todavía relativamente elevados. Entonces, el mensaje fue, muy bien, han reducido, pero tienen que continuar. Otro elemento que cayó bien a los países miembros son las medidas de facilitación del comercio. China tomó un número de medidas para facilitar el comercio internacional y en particular para reducir el tiempo necesario para los procedimientos aduaneros. Ustedes sabrán, estoy seguro, de que en la OMC tenemos un acuerdo sobre facilitación del comercio. Tiene distintas categorías de compromisos. China ha implementado todos esos compromisos de una manera a tiempo. Los países, al mismo tiempo que acogían la facilitación del comercio, llamaron a China a continuar reduciendo aún más algunos requerimientos que traban la importación, en particular para productos agrícolas o aquellos que son perecederos. Yendo al tema de la inversión extranjera, ahí empezaron lo que podría decir unos comentarios un poco más críticos. Los miembros señalaron que sus empresas frecuentemente reportan problemas sustanciales que encuentran en el mercado chino relacionados con un trato diferente al que es otorgado a las compañías nacionales. Ustedes saben que es algo que no va con las líneas del OMC, tienen que ser tratados de la misma manera, pero esas compañías se quejan de que hay un trato diferente. Se quejan también de una aplicación inconsistente de las reglas. Se quejan de las subvenciones ocultas o lo que ellos consideran subvenciones ocultas y en general de un entorno económico que es visto por esas empresas como crecientemente politizado. Ahora, detrás de todo esa terminología, estoy seguro que ustedes verán qué está detrás de todo lo que van diciendo, pero lo dicen de una manera muy diplomática, diría yo. Sin embargo, los miembros también no solo criticaron el régimen de inversión de China, pero también aplaudieron que ha habido medidas que facilitan, que hacen más atractivo las inversiones en China y en particular una reciente liberalización en el sector de los servicios financieros, porque China cambió su enfoque de lo que se llama listas positivas a listas negativas para las restricciones. Si desean, podemos ir un poquito a fondo en preguntas y respuestas, lo que es lista negativa o lista positiva.
Obviamente China fue motivada a continuar simplificando estas medidas para que exista una mayor previsibilidad en la participación de la inversión extranjera. Otro tema que fue de mucha importancia para los miembros es la transparencia. En general consideran que el régimen de subvenciones aplicado por China es generalmente opaco, que hay ausencia de notificaciones actualizadas en áreas como ser las empresas comerciales de Estado y el apoyo doméstico. Y ahí sí hicieron un llamado urgente para que China notifique esas prácticas comerciales a la OMC. Resaltaron que la transparencia es un principio fundamental de la OMC y exigieron a China que actúe en esa área. Estoy seguro que ustedes esperaban de que la situación o el tema de las empresas de Estado sean referidas por los miembros. Sí lo hicieron. Los miembros resaltaron la importancia de las empresas de Estado en la economía china y manifestaron una preocupación por el apoyo implícito y algunas veces explícito que se otorga a esas empresas. Y su preocupación mayor es las distorsiones que se pueden crear con ese tipo de apoyos en el mercado chino. Ahora, las autoridades chinas manifestaron de que ellos continúan promoviendo la propiedad mixta de este tipo de empresas y que en realidad las empresas comerciales de Estado o las empresas de Estado corto compiten con las otras empresas. Esa fue su respuesta un poco corta, diría yo. En lo que se refiere al régimen de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que llamamos SPS, un punto muy específico al cual se refirieron es preocupaciones en torno a las medidas de emergencia que tomó China en el contexto de la pandemia del COVID. Consideran que algunas de esas medidas fueron introducidas sin una justificación científica. Asimismo, sobre nuevos reglamentos que afectan importación de alimentos. Ahora, tengo que decirles que esto no es algo único para China. En cada uno de los exámenes que vamos haciendo, y hay muchos otros países que se han sometido a este tipo de examen, esto viene de una manera muy recurrente. Países que consideran que dada la urgencia de la emergencia de la pandemia del COVID, muchos países pusieron medidas sanitarias o fitosanitarias no siempre basadas en una justificación científica. Entonces, es algo que no es típico o único a China. Otros resultados, como ya les había mencionado, en realidad los miembros les cayó muy bien los esfuerzos de liberalización en el sector financiero que ha realizado China, lo cual ha permitido una participación extranjera mayor. Limitaciones que existían al capital extranjero fueron eliminadas para sectores como la banca comercial, seguro de vida, manejo de capitales y otro tipo de medidas que facilitaron la participación que facilitan la participación de empresas extranjeras en el sector de servicios. Y para concluir, antes de concluir, un listado de otro tipo de medidas que causaron preocupación a los países miembros es lo que muchos de ellos consideran una insuficiente protección de la propiedad intelectual. Ya pueden imaginarse qué país se refiere a este tema. Las leyes y reglamentos relativos a la ciberseguridad y el manejo de datos, lo que en inglés se llama data localization. Una definición muy amplia de lo que considera China seguridad nacional. También y los dos últimos temas a los cuales se refirieron es los insuficientes esfuerzos para corregir la sobrecapacidad en la producción de acero. Y el último tema que un poco está fuera del ámbito de la OMC es el recurso a trabajo forzado.
Entonces, como verán ustedes, una amplia gama de temas que los países miembros se refirieron durante el examen, muchos detalles detrás de cada uno de ellos. Para aquellos que quieran tener un poco más de información, les puse un listado de los documentos en los cuales, sobre los cuales se basó el examen, ¿no? Les había dicho que hay el informe del gobierno, está ahí con su sigla. Todos estos documentos están disponibles en el sitio web de la OMC. El informe de la Secretaría. Tenemos las actas de la reunión. Lo que cada país ha dicho exactamente están ahí. Y el documento que compila las preguntas y respuestas escritas por China. Antes de terminar y darles la oportunidad de hacer preguntas y respuestas, diré que este último examen de China fue muy particular. No solo por el número de preguntas, récord número de preguntas, la participación de alto nivel del propio ministro de Comercio presente y los intercambios que fueron, yo diría, tensos o duros. Y el tercer elemento es el interés de la prensa. Yo recuerdo que todavía un mes después de la reunión o mucho más que de un mes, había muchos informes de la prensa refiriéndose a este examen. Entonces, fue un éxito, nosotros lo pensamos, porque aumentó la transparencia, otorgó una oportunidad a los miembros de quejarse, otorgó una oportunidad a China de clarificar lo que ellos consideran no es correcto, y ese es el objetivo de este mecanismo, dar esa oportunidad para que todos los pares puedan hacer de una manera colectiva una evaluación, una crítica, comentarios, obtener respuestas. Ese es el objetivo. Ahora, tal vez algunos de ustedes digan, pero en la realidad, ¿qué sucedió? ¿China cambió sus políticas o no? En la realidad, ¿los empresarios están mejor o no? Eso está fuera de nuestro mandato. Y por eso les dije yo al principio, hay cosas que no podemos hacer con este mecanismo y hay cosas que sí podemos hacer. Ahora, de aquí a 2 años, cuando hagamos el próximo examen, volveremos a sacar tal vez los mismos temas, las mismas preocupaciones estarán ahí, se agregarán otras, pero entiendo si muchos de los participantes dicen es un ejercicio muy lindo, en teoría muy coherente, pero en la práctica, ¿qué sucede? Es decir, este mecanismo no fue creado para obtener cambios en la práctica, porque no pueden resultar obligaciones en los países miembros. Ahora, para otros países, no como China, ¿no? Otros países más pequeños, utilizan este ejercicio para empezar una reforma comercial. Y ahí sí se ven los cambios, ahí sí se ven los cambios. El caso de China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, los grandes, es muy difícil que cambien su política comercial porque la OMC dijo algo. Tiene que venir algo un poco más interno de ellos. Entonces, ahí traté de resumir de la mejor manera posible. Tal vez fui muy rápido en la presentación, pero como les dije, es un gran desafío tratar de resumir o tratar de sacar algunos temas de unas 200 páginas del informe y más de 1,600 preguntas de los miembros. Estoy muy listo para escuchar sus preguntas o comentarios. Entonces, ahí va. Perfecto. Muchas gracias, Willy. En lo que se van perfilando algunas preguntas, mira, me permito, Willy, ahí hacerte un par de comentarios de nuevo en aras de que se definan preguntas vía el chat, ¿no? Yo no puedo más que destacar en el medio académico, estudiantil, empresarial, la importancia de estos exámenes, evaluaciones, como una fuente de información, ¿no? Más allá de lo que cambie o lo que no cambie, como indicaste varias veces, es una fuente de información valiosísima, ¿no? Es decir, simplemente información macro
sectores específicos, de deuda a financiamiento, a Producto Interno Bruto, importaciones, cadenas globales de valor, impuestos, etcétera, ¿no? Es una fuente muy valiosa y sería fantástico, Willy, si nos pudieras enviar, lo iba a hacer terminando tu conferencia, si nos pudieras enviar tu PowerPoint, porque justamente una de mis preguntas era, oye, ¿y es posible tener acceso a estas 1600 preguntas? Pues ya lo contestaste, ¿no? Pero porque bueno, ahí uno se entera, diría alguno, de la carnita de muchas de las discusiones y debates, de un equilibrio en la OMC bien complicado, ¿no? Porque están en el ojo del huracán entre los dos gigantes y tratando de hacer ahí un equilibrio que no ha de ser fácil, ¿no? Pero entonces, de nuevo, un profundo reconocimiento al trabajo y a hacer uso de esto, de esta información y este esfuerzo que usualmente en el medio académico, pero también empresarial, no se hace lo suficiente, me parece. Willy, dos preguntas, comentarios, ¿no? De nuevo, antes de que se perfilen algunas otras que ya se están haciendo vía el chat. Una, China sigue manteniendo en el tema de su ley de inversión extranjera directa una lista negativa, ¿no? Son hoy en día muy poquitos países, me parece, los que tienen todavía listas negativas. Yo les recuerdo a qué se refieren estas listas negativas en términos de la inversión extranjera directa. Una lista negativa es la que permite definir en qué sectores la inversión extranjera directa sí puede invertir, ¿no? A diferencia, estamos en un auditorio particularmente latinoamericano-mexicano, en donde la ley de inversión extranjera lo que define es en donde la IED no puede invertir, ¿no? En armas, temas nucleares, en la zona costera, etcétera, ahí no. Y por ende, en lo que no dice que no, sí puede, ¿no? Entonces, Willy, mi pregunta es, eh, ¿existen todavía muchos países en el mundo con estas listas negativas como China, y tú ves que en algún momento esto pudiera cambiar en el tema, en el caso de China? Un comentario, reflexión por parte tuya, y un segundo comentario o pregunta, ¿no? En la página 13, pero después también en otros apartados, hay todo un breve análisis y se dice simplemente, bueno, porque el Estado y la propiedad estatal, y cito, dice, remains very important in China's economy, ¿no? Es una forma muy diplomática de abordar un tema pues tan complejo, tan políticamente cargado, etcétera, y se indica, pues en China en los últimos 2 años no ha habido un proceso de privatización, ¿no? En donde, bueno, pues la parte del sector público en los activos de las empresas, por ejemplo, el sector manufacturero en la página 98, pues es muy impresionante, ¿no? 40% de los activos de la manufactura siguen siendo públicos, ¿no? Entonces, este tema del sector público, de estos activos públicos, etcétera, ¿cuál sería tu opinión? Porque es un tema que, en fin, es muy único, de la economía más grande del mundo o la segunda, según cómo se mida, ¿no? No hay ningún país en las top 20 en donde este sector público o el Estado sea tan significativo, y en donde en forma bastante diplomática, pues se dice, pues, es muy importante, ¿no? Pero si se compara con Bolivia, con México, con otros países, pues es simplemente incomparable, ¿no? En términos cualitativos. Entonces, dos temas, se van perfilando preguntas y hacemos tal vez 2, 3 rondas de respuestas por tu parte, ¿no? Sí, muchas gracias, Enrique, por los comentarios y las inquietudes y preguntas. Efectivamente, en el área de inversiones, lo que nosotros hemos notado con este
los exámenes que vamos haciendo a muchos países, es una tendencia a ir a facilitar las inversiones. De un esquema en el cual muchos países tenían un listado y decir, en estas áreas se puede permitir la inversión extranjera y si no está en este listado, no se permite. No se permite. Entonces, ese es muy restrictivo. Todo lo que no está en esa lista está excluyendo. China se movió de ese esquema al esquema en el cual pone la lista de los sectores en los cuales no se permiten o en los sectores en los cuales hay un escrutinio más preciso. Fuera de eso, está motivando. Y esa es la tendencia de muchos de los países para hacerlo un poco más fácil. Ahora, dentro de la OMC tenemos unas negociaciones que son no multilaterales, pero plurilaterales para facilitar esas inversiones. Y ese es un tema que están discutiendo. Ahí podría resultar algún elemento que puede ser interesante para abordarlo. Pero como tú lo manifestaste, efectivamente, la mayor parte de los países en el mundo se mueven a un sistema que facilite la administración de las restricciones que aún pueden querer adoptarlas. Sobre el tema de la propiedad estatal, tocaste el tema de fondo. Es el tema de fondo porque en la OMC tenemos disposiciones que cubren únicamente las empresas comerciales de Estado. Empresas comerciales de Estado, no la propiedad estatal de la economía en realidad. Es decir, como OMC no podemos ir más allá. Y ahí es el fondo de la controversia que existe actualmente. Es el tipo de economía que se quiere hacer. Obviamente muchos países del occidente funcionan sobre la base de una economía de mercado, en el cual la intervención del Estado está reducida a ciertas actividades más de orden regulatorio u otro, no productivo. En cambio, en China tienen otra visión. Ellos tienen otra visión. Y lo que manifiestan es, muchos países se han quejado de que la accesión de China al OMC debía haber cambiado su modelo económico, pero ellos no lo ven de esa manera. Dicen, no, no. Y ahora estamos en una situación en la cual tenemos que coexistir con dos tipos de modelos económicos que no son muchas veces compatibles. O sea que ahí es, por eso decía que ese es el fondo de un problema y de unas controversias que existen entre un cierto número de países y con China. Ahora, el Estado es cierto, es muy importante en China y el problema es que China es muy grande y tiene repercusión con otros países. La producción del acero, por ejemplo. Si la producción del acero está garantizada o sostenida por empresas de Estado que en alguna medida reciben ciertos apoyos, tiene una repercusión en el mercado mundial. Mencionaste a otros países como Bolivia, en la cual tal vez me equivoco, pero la participación del Estado ha aumentado mucho, mucho, mucho. Pero no tiene repercusión internacional, porque Bolivia es un pequeño país que no va a distorsionar el mercado mundial. En cambio, China sí. Entonces, ahí es donde surge esa inquietud. No sé si las preguntas quieres leerlas tú o las leo yo. Mira, si tienes acceso, ¿para qué traducir? Pero si, digo, Sí, no, empezamos, las tengo aquí, no hay. empezamos con Dorotea López, que por ahí algunas preguntas ya las avanzaste, tienes libertad, por supuesto, de responder las que te parezcan más significativas, ¿no? Sí, las empresas de Estado y las respuestas de China. Sí, ahí es difícil más a profundizar, aparte del hecho de que China defendió justamente su modelo económico. Ellos tienen un modelo económico que, según China, funciona bien para los objetivos que ellos se han planteado y que de todas maneras lo dijeron muy claramente, la existencia de empresas del Estado no distorsiona el mercado, según ellos, porque compiten igualmente con las empresas extranjeras. Esa fue su respuesta oficial. Ahora, los países que critican eso no lo ven de ese lado, no lo ven de ese lado. Lo ven del lado que tal vez esas empresas de Estado benefician de algunos programas y es ahí donde
vinculan con la opacidad de apoyos que pueden recibir, que no hay una transparencia, no lo notifican. O sea que es como si fuera un diálogo de sordos. Los países se quejan de eso y China dice, no, no, existen, es nuestro modelo económico y de todas maneras compiten en términos iguales con las empresas extranjeras. Ahora, la eficiencia de las EPE. ¿Qué son las EPE? Empresas públicas del Estado, Ah, ¿no? sí, sí. Mire, eso no entramos directamente a evaluar la eficiencia de esas empresas públicas del Estado. Nos limitamos a describir simplemente su existencia y en qué sectores están presentes. Si tienen acceso ustedes a ese informe de 200 páginas, tratamos de poner en ese documento un cuadro que hace el listado de las empresas públicas del Estado, la participación del Estado y en qué sectores de la economía están presentes. Pero no logramos ir más allá y ver la eficacia. Eso requeriría acceso a muchos datos. El Fondo Monetario tal vez tuvo acceso, nosotros no logramos obtener mucha información en ese sentido. O sea que tuvimos que quedarnos muy cortos, simplemente de descripción. Luego hay otra pregunta que dice que China iba a ser evaluada en el 2016 para llegar a ser miembro pleno. La respuesta es muy clara. China, miembro pleno desde que accedió al OMC. No hubo una accesión parcial. Desde el momento en que China accedió al OMC, miembro pleno, con todos los derechos y las obligaciones. Lo que sí existió es que en el documento que negociaron para acceder a China, introdujeron un mecanismo de una revisión anual de cómo China estaba siguiendo los compromisos que había adquirido en el momento de adhesión. Pero eso ya terminó. Entonces, China sí es miembro pleno. Ahora, tal vez se refieren a un tema de la catalogación de China como economía de mercado o no. Es un tema que todavía no fue resuelto y es algo que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han estado luchando de cómo hacerlo y no hacerlo, porque tiene una implicación directa en la aplicación de las medidas de antidumping. Esa es la aplicación directa. Ahora, ustedes entenderán quién va a decidir si China es una economía de mercado o no. Un miembro en particular va a definir. China no va a aceptar. China sola se va a definir. No va a aceptar. Y es lo mismo con la categoría de país en desarrollo. China se autodefine país en desarrollo. Obviamente los otros países no lo consideran. Es el mayor exportador de mercancías en el mundo. El PIB de aquí a unos 3 o 4 años, según estimaciones, va a ser mayor al de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser en desarrollo? Pero ¿quién puede? La OMC no puede meterse y decir, bueno, este es un país, economía de mercado, este es un desarrollo o no. Nuestras limitaciones, tenemos muchas limitaciones. Comenté si hay referencias en materia de aplicación de salvaguardias. Sí, sí las hay. No las tengo en mente, pero en el informe ciertamente las van a encontrar. Lo que hacemos normalmente es decir cuántas medidas de salvaguardia se han iniciado. Y cuando decimos iniciado es, según el proceso, investigación y después aplicación de esas medidas de salvaguardia. Entonces, y lo que tratamos de hacer es si es que hay algunas medidas de salvaguardia que permanecen por mucho tiempo. Entonces, ahí ya nos da una pauta de que en realidad no es para salvar una situación crítica, sino más bien es una intención un poco más de largo plazo, de protección. Ciertamente en el informe tenemos ahí y encontrarán cuadros con los datos específicos del número de medidas y desde cuándo y a qué sector. ¿Cómo son las tasas arancelarias chinas a las importaciones en relación a los Estados Unidos y la Unión Europea? Son más altas. Son más altas, pero no mucho más. Tengo algunos cuadros que felizmente los preparé. Lo que hay que resaltar es que el arancel de importación
se redujo, les había indicado que ese arancel se redujo del 9.5 en el 2015 al 7.1 en el 2021. Ahora, el arancel promedio de Estados Unidos y de China y de la Unión Europea es más bajo, pero el arancel de China no es tan elevado comparado con otros países. Si tomamos India, no tengo en mente, pero es fácil encontrar en el último informe de India que es un poquito más elevado. Obviamente, eso es un arancel promedio simple. Y otro elemento que nosotros en el informe resaltamos es el número de líneas arancelarias libres de impuesto. Es decir, las líneas arancelarias para las cuales la tasa impositiva es 0%. Ese número de líneas arancelarias aumentó. En el 2015 era el 9% del total de las líneas arancelarias y actualmente está alrededor del 13%. Es decir, son medidas de liberalización comercial. Estoy de acuerdo que son tal vez tímidas, pero es un paso en la buena dirección. Pequeño paso en la buena dirección. Se podría decir tajante que el poder chino... funcionarios de la OMC nunca van a decir nada tajantemente. Esa es la respuesta. Es muy difícil. Hay tantos elementos que se tiene que poner en cuenta y sobre todo es muy riesgoso para un funcionario de la OMC decir alguna cosa en ese sentido. Oh, muy bien, Willy, muy agradecido por tu claridad ante temas complicados. Hay una última pregunta y temas que a ti te pudieran surgir. Willy, por mi parte me gustaría preguntarte, y dada tu larga experiencia, sobre este tema de China como una economía de no mercado, ¿no? Y sobre todo si existen antecedentes con otros países, digo, más allá del peso, la particularidad de la economía china, animadversiones con la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pero su relevancia, Willy, para terceros países, ¿no? En el TEMEC, por ejemplo, hay un capítulo 32.10 donde hay toda una regulación por si uno de los tres países del TEMEC busca un acuerdo comercial con una economía de no mercado, ¿no? Le hace China. Eso tiene implicaciones para el TIPAT, CPTPP y muchas otras nuevas organismos comerciales, ¿no? Entonces, existen, Willy, antecedentes significativos, yo te diría, de economías que buscan este reconocimiento de ser economía de mercado, porque claramente este procedimiento se ha retrasado, ¿no? Desde el ingreso o la adhesión de China a la OMC. ¿Podrías reflexionar al respecto desde una perspectiva histórica, institucional, de otros antecedentes? Con la misma dimensión de China no, porque China realmente es el elefante que está ahí. Sin embargo, tenemos otros países miembros del OMC que no sé si se los podría catalogar como economías de mercado. Bueno, Vietnam, pero Vietnam está en la vía a mucho más irse al ser mercado. Pero tenemos Cuba. Cuba es un miembro fundador del OMC. Y no sé si le podríamos llamar como una economía de mercado, ¿no? Por el rol preponderante del Estado y las líneas que puede dar el precio para, para el mercado. Entonces, existen sí. Ahora, la gran diferencia es que la talla de China hace que cualquier consideración de un lado o del otro tiene su repercusión. A nivel político, a nivel económico, tiene su repercusión. Entonces es un tema que no sé cómo salir de ahí, porque ¿quién va a definir el momento en que China es de mercado o no? Tiene que haber alguna institución. ¿Cuál de esas instituciones? ¿Cuáles van a ser los criterios? Y hacía en paralelo yo a esa categorización de país en desarrollo o desarrollado. En algunas reuniones en las cuales se les indicaba China, pero
fíjense el nivel de su Producto Interno Bruto. Como les había dicho yo, de aquí a unos 3 años va a sobrepasar al de Estados Unidos. Y ellos dicen, no, pero fíjense en per cápita. Hay una diferencia. Tengo, creo, aquí la indicación del per cápita de China está alrededor del $10,000 anuales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que se va a retener para catalogar un país en desarrollo o desarrollado? ¿Cuáles son los indicadores que se va a utilizar para decir un país es economía de mercado o no? Y eso nos lleva a la última pregunta que llegó, una pregunta que llegó ahí, para la aplicación de salvaguardias, o diré yo, no solo salvaguardias, pero antidumping o compensatorias, es una zona de sombra. Es sombra. Ha habido casos en los cuales la Unión Europea o los Estados Unidos han aplicado lo que ellos llaman el precio de países comparables. No han utilizado la estructura de precios de China, porque según ellos esa estructura de precios no refleja una economía de mercado. Entonces, comparar esos precios para la aplicación de medidas antidumping, salvaguardia o compensatoria no tiene sentido. Entonces, utilizan el precio de un país comparable, similar. Ahora, obviamente, China se ha quejado y ha dicho eso no está con acuerdo. Entonces, hay un caso de controversia y eso todavía estamos en una zona de sombra. No es una situación perfecta, pero hay muchos intereses de por medio que no permitieron hacer la situación un poco más clara. No, fantástico, Willy. Pues bueno, le has dedicado ahí un buen rato a un documento y a un tema complejísimo, ¿no? Institucionalmente me imagino que les ha de romper algunas cabezas. Sí, sí, muchas. Como dices, digo, no es casualidad, ¿no? Estas 1,600 preguntas, Exacto. el interés en los medios, no es casualidad, ¿no? Exacto, exacto. No. Y eso es, si tienen el tiempo, consulten esos documentos que les puse al final sobre las referencias y ahí van a encontrar el nivel de detalle de algunas de las preguntas porque esas preguntas no vienen de los diplomáticos de los países, vienen de las empresas que recopilan inquietudes, problemas que han encontrado, las embajadas, las representaciones comerciales. Es decir, hay mucha información valiosa ahí. No, valiosísimo y bueno, yo estaba enterado del documento principal, no de la posibilidad de tener acceso a estas N preguntas, ¿no? Lo cual también es interesante seguramente para exámenes anteriores, ¿no? Exacto. Sí, para continuar el proceso. Ahí hay una mina de oro en términos de investigación y muchos otros temas, ¿no? Bueno, está bien. Sí. Antes de terminar, vi que hubo Por un comentario favor. de Roberto Zapata. Si es el Roberto Zapata que conozco, Ha un de ser abrazo. Roberto. No sé si habrá muchos Roberto Zapata en México, pero si es el que conozco, un abrazo muy cordial. Sí, está bien. Un gusto que se Así es, encuentre con es nosotros. Ahí una está, alegría. Roberto. Sí. Un abrazo, Roberto, también. Bueno, Willy, no te quitamos más tiempo. Ojalá y nos pudieras enviar tu PowerPoint también por las referencias, etcétera. Exacto, Lo sí. subimos como PDF. Y bueno, ojalá pudiéramos estar en contacto sobre estos temas de interés común, ¿no? Sí, con mucho gusto. Hoy día mismo te envío el PowerPoint, así lo puedes Bueno, tener tú y lo distribuyes y sale. con placer cualquier otra oportunidad que se presente. Perfecto. Muchas gracias y un abrazo a Ginebra, ¿no? Muy bien, y saludos a todos los participantes.